Buenos días, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Ángeles Martínez, que nos hablará de sucesiones. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora. Y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buen día, bueno, es un gusto estar en el Foro de Iniciación Profesional. Muchas veces lo he hecho en forma presencial, ahora seguimos en esta modalidad virtual que luego queda cargada en la biblioteca para rever o analizar. Hoy nos toca un tema que para mí es apasionante y que para los que se inician en la profesión suele ser con el que uno también inicia en la profesión, que es el tema de las sucesiones. En esta charla voy a intentar hacer un camino por temas que abarcan todos los procesos sucesorios, pero un paseo general para que, si hay dudas o preguntas, ustedes las vayan haciendo y yo pueda ir respondiéndolas, y a lo largo de este foro, que todo el mes será de iniciación profesional de sucesiones, van a poder ir profundizando algunos temas. ¿Por qué hablamos hoy de la sucesión? ¿Cuándo nos llega una sucesión? ¿Cuál es el hecho generador de que tengamos una sucesión? Bueno, la muerte real o presunta de una persona, ¿sí? Entonces, la muerte como hecho jurídico que causa, en el mismo instante que se produce, la apertura de la sucesión de la persona fallecida y la transmisión de la herencia, ya sea a los llamados a sucederle por ley o por testamento. Esta investidura de herederos, ¿sí?, está la de investidura de pleno de derecho. Esta investidura de pleno derecho se da desde la muerte del causante. ¿Para qué? Para transferir sus bienes, ¿sí? A mí me gusta siempre analizar, cuando arrancamos con sucesiones, un artículo, que si lo tienen, yo igual lo tengo acá, que es muy interesante, que es el 2337. ¿Y por qué me gusta arrancar con este artículo? Me gusta arrancar con este artículo porque cuando iniciamos sucesiones, o cuando nos vienen a ver por una sucesión, hay casos por los que en realidad no tendríamos que iniciar el proceso sucesorio. Y el 2337 hace un planteo muy interesante, que me parece que los abogados que se inician, y los abogados en ejercicio, no todos lo usan, que es muy interesante. Miren lo que dice el 2337. Lo quiero leer porque a lo largo de mis años de ejercicio veo que muchos no lo tienen presente. Recuerden que nos estamos manejando con el código, el que voy a leer es del código nuevo, este código que entró en vigencia en 2015, ¿sí? Dice, investidura de pleno derecho, si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, lo que acababa de decir. Sin ninguna formalidad, repito, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, y lo remarco y lo subrayo, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignoren la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. Y acá, la otra parte, que es la que estamos más acostumbrados a hacer, que es, no obstante, a los fines de la transmisión de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. ¿Por qué me quedo en este artículo que para mí es interesante que lo tengamos muy presente? Mañana va a tu estudio o al mío una persona y te dice, murió mi mamá, ascendiente, y tiene un plazo fijo en el banco, no tiene otra cosa, no tiene propiedades, no tiene autos. Doctora, me inicia la sucesión. ¿Y ustedes qué hacen? Con este artículo, yo no tendría que iniciar un proceso sucesorio, ¿sí? Yo tendría que decirle a la señora, usted tiene que ir a acreditar su carácter, ¿sí?, de descendiente o ascendiente o cónyuge, al banco a que le paguen el plazo fijo. Ustedes van a decir, doctor, usted es una ilusa, sabe que los bancos hoy están tomando muchas formalidades. Es verdad, por eso muchos lo que hacemos es o mandar una carta de documento al banco, o ir con un escribano para acreditar la negativa de cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque no es que es un invento, no es que es facultativo, sino que es obligatorio. Y verán,
un artículo que no leemos muy seguido, que es importante. El artículo 4 del Código Civil nos dice: las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio de la República, sean ciudadanos, extranjeros, residentes. Entonces, lo que acabo de leer, ¿es optativo? No, es obligatorio, está en la ley. Por eso quiero hacer tanto hincapié con este artículo. Por lo cual, si yo tengo ascendiente, descendiente y cónyuge, como dijimos, quedado investido desde la muerte del causante, salvo para lo que sea bienes registrables, no tengo que iniciar proceso. Después usted me dice, bueno, doctora, pero supongamos que hay un ascendiente, los hijos no se llevan bien, uno va, cobra todo, después tendremos todas las acciones que la ley faculta si alguien percibió por encima de su porción. Pero no debería judicializar, con lo cual uno podría resolver con mayor rapidez un tema de esta índole, sobre todo en nuestro país, donde no es lo mismo. Yo me acuerdo que me tocó un caso donde un descendiente tenía dinero en dólares y su hijo tenía que fallecer el padre, y su hijo fue al banco a querer cobrarlo, aludiendo a este artículo, lo sacaron del banco con la mejor calidad de amigo, y nosotros tuvimos que mandar una carta de documento. ¿Por qué? Porque era una época donde encima querían no entregarle el valor de dólar que correspondía, él quería los billetes que tenía depositados. Aquí, si puedo repetir el número del artículo, ¿cómo no? 2337. Es el capítulo segundo donde te va a hablar de la investidura de la calidad de heredero, y ese artículo habla de esto. Es un artículo para mí súper importante, que lo tenemos que tener siempre a nuestra mano, porque vuelvo a decir, evitamos tener que judiciar aquello que podemos resolver. O también suele pasar cuando te querés presentar en un proceso, hay un juicio laboral, o hay un juicio de pensión o jubilación. No tengo que tener iniciada o tener la declaratoria de herederos. Acá me dice, digo, soy investido como ascendiente, descendiente o cónyuge desde la muerte del causante. Debo acreditar mi calidad de ascendiente, de descendiente o de cónyuge. ¿Soy clara? Ese artículo me interesaba compartirlo. Al igual que me interesaba que tuviéramos algo en claro, que es muy importante cuando iniciamos en las sucesiones, que es la fecha de la muerte del causante. Ustedes me van a decir, bueno, lo veremos, ¿sí? ¿Pasaría lo mismo, me dicen, antes de pasar al otro, con el ingreso a las cajas de seguridad? Sí, correcto. Volvemos a este punto. El código es claro que solo requeriría el proceso sucesorio para lo que tiene que ver con bienes registrables, con lo cual sí, ojo y recuerden esto, si somos 3 hermanos, uno va y retira todo, cuando entregue al resto de los hermanos que lo documente, porque si no va a quedar como que uno solo retiró el total y después va a poder ser sujeto de alguna acción. ¿Soy clara? Legalmente soy investida desde el día que muere el ascendiente, el descendiente o el cónyuge para disponer y retirarlo. Ahora, ojo, que no tome más de lo que me corresponde, porque a lo largo del proceso sucesorio tendremos las acciones para que cada heredero reciba lo que le corresponde. En esta aclaración que quería hacer, es importante tener en claro la muerte del causante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la muerte del causante tendremos la ley vigente al momento del fallecimiento, y van a cambiar algunas cosas. Si la persona muere antes de la entrada del Código Civil nuevo, 2015, si muriera el 2014, voy a aplicar la ley de fondo vigente al momento de su fallecimiento, Código de Vélez. Si la persona muere 2015, entrada en vigencia del Código Civil en adelante, voy a aplicar el nuevo Código Civil y Comercial. Luego sí, en cada jurisdicción aplicaremos las normas procesales pertinentes. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿en qué cambia eso, doctora? Y cambia en algo muy interesante para mí, que lo tenemos que tener súper presente, que son en los valores de las legítimas. Esto es, con el Código de Vélez, ascendientes, ¿se acuerdan los artículos? Si quieren se los recuerdo para que los tengan presentes. Descendientes en el Código de Vélez, 3.593, 4/5. Código nuevo, descendientes, 2/3, el artículo 2445, 2.445. Ascendientes, Código de Vélez, 3.594. Les queda seguidito, es del 3.593 al 3.595 en el de Vélez, donde están los valores de las legítimas.
Para el cónyuge no varió, sigue siendo de un medio, pero para ascendientes y descendientes sí. Recuerden que el ascendiente en el Código de Vélez, en el 3594, tenía las 2/3 partes, y ahora tiene un medio, en el 2445, y el descendiente antes tenía 4/5 y ahora tiene 2/3. ¿Por qué hago esto? Porque nos va a variar. Nos va a variar, bueno, el código también trajo otras modificaciones. Tener esto presente es súper importante para lo que vamos a tener que hacer nosotros o cuando asesoramos en aquello que va a tener que reclamar el heredero. Después, obviamente, recuerden que tenemos la sucesión testamentaria. El testamento puede ser por acto público, que lo presentaremos o indicaremos dónde está. El testamento hológrafo, que lo tendremos que presentar judicialmente, hacer la apertura si está cerrado, o la pericia caligráfica que exige la ley. Pero vamos al proceso sucesorio propiamente, vamos a iniciar este camino. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué inicio un proceso sucesorio? Bueno, para identificar quiénes son los herederos, para determinar qué integra la herencia, si tengo que cobrar créditos, si tengo que pagar deudas, legados, cargas, si tengo que rendir cuentas, si tengo que entregar bienes, ¿sí? Y esto que les contaba, tener claro entonces qué le voy a aplicar, y voy a aplicar la ley al momento de la muerte del causante, ¿sí? En línea general, ley de fondo, Código Civil, al momento de la muerte del causante, ley procesal al momento de iniciar el proceso, ¿sí? Vamos a iniciar la apertura del proceso. ¿Qué tendré que acreditar cuando inicie un proceso? Mi carácter, ¿sí? ¿Quién soy? Y lo haré con mi partida de nacimiento si soy un hijo, lo puedo hacer también con la libreta matrimonial si me inscribieron, algunos juzgados lo toman. ¿Tengo que denunciar a todos los herederos? A ver, yo lo denuncio, si los conozco, debo denunciarlos. Ahora, recuerden que el heredero que no se presenta no va a salirle la declaratoria a su favor. Para que salga la declaratoria tiene que haberse presentado, ¿sí? Tiene que haber aceptado, ¿sí?, la herencia. Cuando el causante hubiera fallecido, bueno, esto que decíamos de sin testar, debe denunciarse el nombre y el domicilio de los herederos o representantes legados conocidos. Uno me va a decir, bueno, pero si yo no sé dónde vive, bueno, lo denunciaré. Ustedes saben que la mayoría de los juzgados, tanto de capital o provincia, si yo denuncio a alguien y si sé dónde vive, doy el domicilio. Si no sé, la mayoría me va a pedir, es algo que algunos colegas cuestionan y critican y atacan, esto de iniciar de pedir oficio a la Cámara Electoral para chequear el último domicilio que tiene denunciado para citarlo al proceso. Algunos colegas dicen no es necesario, porque después con la publicación de dicto estaría dando el acto de publicidad que se requiere, pero la realidad es que en la mayoría de los procesos ustedes van a tener que denunciar el nombre de los herederos, y si sabemos el domicilio, decirlo, si no, pues es probable que nos indique que hagamos este acto, este camino para ver si obtenemos mayores datos. Yo siempre digo, bueno, lo bueno es que tenemos en la partida y demás surge el documento, y con eso hoy, con las vías informáticas, podemos obtener algún dato. Si no se logra, bueno, se publica el edicto y el juez dictará la declaratoria de herederos con los herederos presentes, ¿sí? Hay un tema que es muy importante, que es el tema de la competencia, ¿sí? Digamos, el juez va a hacer lugar o va a denegar la apertura del proceso previo a examinar su competencia y recibir la prueba que resulte necesaria. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuál sería la competencia? Bueno, la competencia va a ser el del domicilio habitual de muerte del causante. Acá alguien me dice, si se denuncia a un heredero pero nunca se presenta, ¿también sale la declaratoria a su nombre? No, porque recuerden que yo tengo que aceptar, sí, yo estoy investido, pero puedo no aceptar, y tengo un tiempo para aceptar la herencia, que es de 10 años. Si no la acepto, listo, pero yo no puedo, el juez no va a dictar la declaratoria incluyendo a alguien que no se presenta, ¿sí? No, pero ustedes van a cumplir con la carga de ustedes de denunciarlo, ¿sí? Porque después recuerden que pueden tener, si no, acciones penales por todo el tema de estafa procesal y demás. Con lo cual uno cumple en denunciarlo. El tema es cuando yo siempre digo, si a ustedes les tocan nombres comunes, yo tengo una heredera, yo siempre, vamos con mi apellido, yo tengo un apellido que hay mucha gente que tiene apellido, yo siempre agradecí que me pusieran un nombre que fuera distintivo, porque cuando iba a la facultad me buscaba,
Martínez, en la época ahí de la teleedad, ya no era por internet, Martínez era toda una pared. Bueno, imagínense que a mí me ha tocado sucesiones donde hay nombres sencillos, o nombres tradicionales, o populares, que hace que lo buscamos, pero sí, si tengo el documento es genial, pero es más difícil encontrarlo. Y, acá estuvo muy buena, ¿qué pasa con los herederos en el exterior? Si conozco el domicilio, si sé, bueno, podemos, dice, en el caso que supuestamente los herederos primos vivan en el exterior y no se tiene descendencia, ni ascendencia, ni cónyuge. Bueno, está bien. El tema es que el que tenga de acuerdo a la mayor proximidad para iniciar la herencia, tendrá que iniciarlo, pero recuerden que quien queda como depositario judicial puede iniciar la sucesión, ahí lo vemos. Si yo tengo herederos, los únicos que pueden iniciar el sucesorio son aquellos que viven en el extranjero, la competencia que la va a dar el lugar de muerte del causante y de los bienes. Si el causante vivía en Argentina, la sucesión donde la tengo que iniciar en Argentina. ¿Sí? Muy interesante. Si el causante muere en el extranjero y los bienes están en Argentina, por los bienes de Argentina tendremos que iniciar la sucesión en Argentina, y por los bienes en el exterior, en el exterior. Porque recuerden que la competencia del juez en Argentina es para los bienes, puede disponer, ordenar sobre bienes en la República Argentina, pero un juez argentino no le puede ordenar, inscriba la declaratoria de heredero de fulano en un registro de la propiedad de España o de Italia. ¿Se entiende? Pero recuerden que si los herederos estuvieran solamente en el exterior viviendo, y el causante vivió y murió en Argentina, la competencia va a ser en Argentina. ¿Sí? Recuerden también que, bueno, en Capital Federal es sencillo, si vivió en Capital, acreditaré que vivió en Capital. Ojo que no es lo mismo el último, donde, a ver, yo siempre digo, la partida de función me pone que muere en Capital, pero vivió toda la vida, los documentos, su residencia habitual fue en provincia, no sé, vivió en Morón, y muere en una clínica en Capital, la competencia la da el domicilio habitual, que era Morón, ¿sí? Porque lo internaron, digamos, murió en ese lugar, pero tengamos que ver con dónde vivió el último tiempo el causante. Recuerden que en Capital Federal, bueno, en Capital no van a tener en líneas generales problemas, pero en provincia ustedes podrían pedir, si alguno ejerce allí, hay un artículo en el Código Procesal, el artículo 1, que es muy interesante, que se llama prórroga de jurisdicción. ¿Qué significa eso? Yo tengo a alguien que muere en San Justo, la competencia es de ahí, pero tengo este artículo que me permitiría sortear e iniciar la sucesión en cualquier departamento judicial de toda la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, yo puedo iniciarla en San Martín, Mar del Plata, en Necochea, ¿se entiende? Es un artículo del Código Procesal. Bien, vamos a seguir caminando. Bueno, iniciamos la sucesión, presentamos la documentación. Estoy hablando de una sucesión ad intestato para hacer un caminito entero de un proceso sencillo. Luego, si van surgiendo preguntas, vamos analizándolas. Hago la apertura, presento acreditando quiénes son los herederos, y el juez me va a ordenar que, bueno, obviamente en muchos casos nos van a mandar el oficio a la Cámara, si no te encontré algún heredero y lo denuncié y no tengo el domicilio, mandar el oficio a la Cámara Electoral, bueno, mandaremos un oficio a testamentos para ver si tenía algún testamento, nos mandará aquí en Capital, al igual que en provincia, funcionan igual con distintos nombres, a pedir juicios universales, si es que hay algún otro proceso sucesorio iniciado, o que algún otro heredero lo haya iniciado, que en caso de que eso suceda, atraería al nuestro. Yo siempre digo, en provincia de Buenos Aires ustedes pueden entrar directamente desde si tienen el token, entran y pueden chequear juicios universales y chequear con el documento de la persona si ya hay un juicio universal iniciado, para garantizarnos que cuando lo iniciamos no hay otro iniciado. ¿Por qué? Porque muchas veces, ustedes lo saben, nuestros clientes o no tienen toda la información, o no cuentan con toda la información, o no nos dan toda la información, o hay algún otro heredero que ya lo inició y no se lo informó a este. Lo iniciamos, hacemos todos estos pasos. Obviamente recuerden que tanto en capital como en provincia hay que pagar el bono profesional del ejercicio en cada jurisdicción. En provincia le van a pedir además el IUS, ya tienen la caja. Y tendremos luego que publicar edictos, ¿sí? Por un día.
¿Cómo se chequea si hay otra sucesión iniciada? En Capital 3003. Con el oficio de juicios universales te va a saltar, te lo responden rapidísimo ahora. Si quieren, cual seguramente en el próximo encuentro el colega que esté va a mostrar la parte práctica de eso. Si no, tienen en la página del colegio hay un instructivo muy sencillo de cómo gestionar el 3003 en forma online, pagarlo online, y se responde directamente al sucesorio. Buen día, ¿puedo prorrogar la jurisdicción de provincia a Cava, más allá que el DNI tenga domicilio en provincia? No, no. Aclaro, por eso quería tocarlo el tema. Si yo inicio un sucesorio y la persona falleció y su domicilio, su residencia habitual era Capital, salvo que después la gran discusión es si, bueno, si es único heredero, tiene un único bien que está en Capital y a veces prospera la competencia en Capital. Pero en reglas generales, vamos con la línea general para que no tengamos dudas. En reglas generales la competencia la da del domicilio. No hay prórroga de jurisdicción entre Capital y provincia. Lo que hay prórroga, que por eso se los aclaraba, si ustedes inician una sucesión en provincia de Buenos Aires, dentro de toda la provincia de Buenos Aires, el artículo 1 plantea esto. Es decir, yo tengo un causante que vivió en San Martín, la sucesión la debía iniciar en San Martín, hago alusión al artículo 1 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y podré hacer la prórroga para iniciarla en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires. No sé, puedo iniciarlo en Mar del Plata, puedo iniciarlo en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires. Me dice, ¿cómo sorteo una sucesión? Una pregunta. Recuerden, también le reitero, hay un instructivo muy sencillo, pero se los hago rápido. Hay una planilla, que hoy es que la completo, la envío por mail a la Cámara Civil, nos van a, completo los datos de quién sería el causante, recuerden, y los datos del letrado, si soy letrado, apoderado o patrocinante, y lo mando por mail. La Cámara, hay días que está genial y manda un mail con la recepción, sin inconveniente, y hay días que no llega, no hay problema, entren al PJN y les va a saltar en los que se radicados el nombre que está, ya en qué juzgado está, si no les va a aparecer en los que ustedes tengan relacionados. Es muy sencillo. Una vez que lo tengo cargado, que me figura en el mío, podré pagar el bono. Si no, no lo voy a poder pagar porque recuerden que tiene que estar cargado en la MED. Ahora, en la página virtual. Ahora, del Poder Judicial. Si quiero cargar la demanda, no hay problema, yo la sorteé y ingreso para cargar el escrito, recuerden, la demanda, y luego la documental en un PDF, lo subo y lo envío, y luego el juzgado nos saca el primer proveído. Algunas recomendaciones con esto que está sucediendo. Recuerden que ahora, como es todo virtual, puede pasar que yo tenga partidas de nacimiento, de matrimonio, que no sean las digitales, que sean las tradicionales que teníamos con los sellos. Recuerden que la mayoría de los juzgados, a mí me ha pasado durante toda la pandemia, las consideran meras copias. Y ahí puede pasar que algunos juzgados les pidan que ustedes acompañen la partida digital, si que pidan una partida, se las manden digital, donde tiene la firma electrónica del funcionario labrante, para que ustedes las puedan presentar en el expediente, y otros juzgados le dirán la presenten en el juzgado, pedirán un turno y llevarán esa documentación. Yo, por ejemplo, tengo ahora un turno la semana que viene porque tengo partidas de San Luis, de Mendoza, y con sellos, y la verdad de conseguirla digital a mis clientes se les ha complicado. Entonces, esto, pedí un turno, me lo dieron, llevaré la partida y no tendré inconvenientes, ¿sí? Sí, en provincia es imposible el licenciamiento online, adhiero plenamente, está muy complicado pedir las partidas online en provincia de Buenos Aires, por eso si tenés herederos con partidas de nacimiento de provincia que acreditar en un proceso sucesorio en capital, yo en los que me tocaron este último tiempo, en los que va de este 2021, pido turno y la llevo. Algunos juzgados con buen criterio lo que dicen es, si está digitalizado, no te la piden, salvo que en algún momento nos pidan, cuando esto acabe, que llevemos los originales. Pero en algunos juzgados no lo han pedido, pero a mí en la gran mayoría me han pedido la partida digital o que presente el original. Lo aclaro porque es un tema no menor. Veo que generó muchísimas preguntas.
ahora voy a responder algunas, pero voy a hacer este tema. Obtengo la declaratoria. Recuerden que la declaratoria de herederos, una vez que lo obtengo, ¿sí? En una sucesión a intestato, puede ser variada. Si yo me presento, somos 3 hermanos, denuncio a mis hermanos, y no se presenta nadie, y yo obtengo la declaratoria que va a salir a mi nombre, es heredera de fulano Ángeles Martínez, luego podrá presentarse mi hermano, acreditar su vínculo, y hacer lo que se llama la ampliación de la declaratoria de herederos. ¿Soy clara? ¿Alguien acá me consulta? ¿Deben denunciarse todos los bienes al momento del inicio de la sucesión? No es necesario. No vas a tener inconvenientes para iniciar el sucesorio que no denuncies todos los bienes. No es necesario. Recordá que en el nuevo código vos hoy podés, cuando llega el momento oportuno, denunciar todos los bienes, que funcionará en lugar de tener que hacer el inventario. Pero no es obligatorio que para el inicio vos lo hagas. Aunque haya unanimidad en los herederos forzosos, perdón, dice, hay que denunciarse. No, no hay que, digo, si nos ponemos todos de acuerdo, lo ideal, a ver, en la mayoría de los sucesiones, lo que sucede es que la mayoría de los herederos vienen a vernos por algún bien. Rara vez vienen y dicen, bueno, primero, ojalá, y les aseguro mucho éxito en la profesión, que les caigan sucesiones con mucho patrimonio, pero en la mayoría de las sucesiones que uno inicia cuando recién arranca, hay un auto, una casa, o una casa familiar, o si hay más propiedades, la gente va haciendo de a una. Ahora, yo puedo, si me puse de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo, somos 3 hermanos, denunciamos todo el patrimonio, y hacemos lo que se llama la partición, ¿sí? Es decir, bueno, vos te quedás con esto, vos te quedás con esto. Recuerden que el foro de atracción del sucesorio concluye con la partición judicial o privada, es decir, judicial se hace en el proceso judicial, o privada, que yo puedo hacerla y luego presentarla en el juzgado para hacer la inscripción. Ahí sí está bueno, tengo que hacerla con todos los bienes. Pero si tenemos un bien y lo queremos inscribir, o tenemos más bienes, y solo queremos en este momento hacerla de un bien, denunciamos ese bien, se parte ese bien, y se inscribe esa partición de bien. Recuerden que si yo no hago la partición en porcentajes, cuando se inscribe, se va a escribir, igual ahora están pidiendo en todos que manifestemos porcentajes. Uy, cuántas inquietudes. Acá alguien me dice, ¿qué pasa si hay un único bien inmueble a nombre de los abuelos? La nieta inicia la sucesión de los padres, ¿debe denunciar el bien que está a nombre de los abuelos? A ver, si yo entiendo bien, y si no, aclarámelo por mensaje, la nieta se presenta en la sucesión de los abuelos, supongo que su padre o madre, no sé quién hereda, ha fallecido. Y en ese caso se va a presentar en representación. ¿Sí? Cuando salga la declaratoria va a decir que hereda fulanita a su abuelo en representación de su padre. Y obviamente, cuando pida los informes de dominio, ¿sí? Yo obtengo la declaratoria de herederos. Obtenida la declaratoria de herederos, denuncio, tengo un único bien familiar, que es esto. En ese momento, ¿qué tendré que hacer? Acompañar un informe de dominio, ¿sí? Acompañar inhibición y cesión, pagar la tasa de justicia por el porcentaje que corresponda, y luego de eso, bueno, cancelar honorarios. Recuerden, una de las grandes conquistas de la nueva ley de honorarios, que no hay que olvidárselo como profesionales, es que no debe realizarse ningún acto de transmisión ni de registración sin la cancelación de los honorarios de los letrados intervinientes en una sucesión. Entonces, es muy importante esto. A ver, hay varios caminos, como digo yo. Cuando llegamos a ese momento, el heredero quiere inscribir. Si yo no acordé mis honorarios, el juez no debe librar ningún instrumento para escribir hasta que se manifieste que el abogado se le han cancelado los honorarios. Por lo cual, recomendación, si iniciás en este tema de las sucesiones, es, primer punto, poder acordar honorarios con relación a la sucesión al inicio, cuando te encomiendan la tarea, ¿sí? Y firmarlo, ¿sí? Te recomiendo la lectura de nuestra ley de honorarios, una gran conquista en el ejercicio profesional, y podés acordar ahí valores, porque si no, luego tendrás que pedir que el juez te regule, y ahí empezaremos a la gran discusión que suele pasar, que es cómo calculamos la base regulatoria sobre esos bienes. Si yo solo tengo denunciado el valor fiscal en el sucesorio, me lo van a calcular sobre ese valor. Si no, empieza todo un tema de empezar a discutir cuál es el valor real y demás.
les sugiero que eso lo tengan acordado con su cliente antes, obviamente, primero porque garantiza mayor tranquilidad, pero si ustedes deciden que van a ir a la regulación judicial, hoy no es el tema del día, pero lo recomiendo la lectura, seguramente más adelante seguirán. El colegio da muchos talleres con relación a la ley de honorarios, pero tengan presente que para mí sí es un hito muy importante que no debe el juez ordenar ningún acto de inscripción si no se manifiesta que se ha percibido los honorarios. ¿Conviene hacer un convenio de honorarios? Yo siempre digo en el ejercicio, por lo menos en mi experiencia en sucesiones, es que cuanto más claridad le demos a nuestro cliente cuando nos encomienda la tarea, le va a dar más tranquilidad en qué tiene que pagar, cuándo lo tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar. Van a encontrar, a ver, la ley establece porcentajes entre un mínimo y un máximo, dependiendo del valor, por decir, la base de cálculo va a ser el patrimonio que conforma el acervo sucesorio, y yo tendré que esto merituarlo con mi cliente y establecer en qué porcentaje de acuerdo a qué tareas. Hay colegas que ya lo acuerdan estableciéndolo en etapas, tanto con el sorteo, tanto cuando ordenan la apertura del sucesorio, ¿sí? Y tanto cuando se ordena la inscripción y X al inscribir los bienes en el registro propiedad autor, propiedad inmueble y demás. Hay otros que van directamente a la regulación judicial. Tendrán que valorar ustedes de acuerdo al caso que conviene. Yo soy partidaria siempre de que acordar evita conflictos y sorpresas. Pero si no, recuerden, tenganlo presente que si regulan por debajo de la base que marca nuestra ley, si no se respeta lo que establece la ley de honorarios, en sucesiones como en cualquier otro proceso que ustedes tengan, pueden hacer un pedido de acompañamiento del colegio o informarlo, porque, vuelvo a decir, uno de los roles centrales que ha tenido el colegio fue la reforma de la ley, pero no solo eso, sino que además brega y defiende para que nuestro honorario sea cada vez más digno y que los jueces cumplan y respeten la ley de honorarios. Por eso les hago esta aclaración, porque he observado en algunos procesos sucesorios jueces que han ordenado la inscripción y yo me opuse y dije, conforme a lo que establece la ley de honorarios, el artículo, no pueden ordenar la inscripción hasta tanto el colega manifieste si ha percibido sus honorarios, ¿sí? Esto que en los que ejercen desde provincia lo sabrán, en la ley de provincia estaba, en la vieja ley de capital no existía, y cuando se logró hacer la reforma se incorporó. ¿Por qué? Porque era increíble que un juez ordenara la inscripción. Imagínense que ustedes trabajaron, hicieron la sucesión, obtuvieron la orden, a ustedes les revocaban el patrocinio, se presentaba otro colega, inscribía, sin haber cancelado los honorarios de aquel letrado, que hizo la apertura, obtuvo la declaratoria y obtuvo la orden de inscripción. Con lo cual, ténganlo muy presente. Uy, me fui del camino que estaba haciendo y veo que hay, espero ser clara, porque estoy haciendo como un popurrí. Ella inicia sucesión de los padres. Claro, va a ir en representación de sus abuelos. El caso anterior que contábamos, estaba en lo cierto yo. ¿Uno de los herederos puede hacer una cesión a favor de otro heredero? Sí. Y te dejo esa pregunta ahí nada más, porque vas a tener en uno de los encuentros a un colega que va a venir y va a hablar de cesión y les va a dar un montón de casos muy interesante sobre cesión creo que es el tercer o cuarto encuentro que va a venir. ¿Conviene hacer un convenio horario? Sí. Si respecto a un bien inmueble solo hay un boleto de compra-venta y no está inscrito en el registro, ¿cómo se hace? Es un tema, porque volvemos a hacer, vos vas a obtener el carácter de heredero y ahí tendrás que ver un montón de condiciones que tienen que ver en cómo está ese boleto. ¿Sí? Si está en condiciones de ser escriturado, si no, si tenés el plazo para hacerlo o no. Recordá que si sos heredero, vos te colocás en la misma situación en la que se encontraba el causante. Con lo cual, si estás dentro del plazo que establecía el boleto para escriturar, podrás intimar al vendedor para poder llevar a cabo la escrituración. Recuerden que, como decíamos al principio, si hay algún juicio sucesorio, cualquier otro juicio iniciado, ¿sí?, el heredero va a ocupar el lugar de los herederos, esto que decíamos, de pleno derecho, ¿sí? Los otros recuerden que tienen que ser declarados por el juez. Bueno, para seguir un poquito el camino que habíamos hecho, ¿quién inicia el juicio? Van a poder iniciarlo si son los herederos de pleno derecho, ascendiente, descendiente o cónyuge, o aquellos que le declaren su carácter de heredero, los colaterales o los herederos testamentarios. La competencia creo que quedó claro. De todas maneras, recomiendo la lectura del artículo 2336, que habla de la regla general del último domicilio del causante, y el 2643,
que habla de jurisdicción, ¿no? Esto de que son competentes para intervenir en la sucesión por causa de muerte, lo dice textual, los jueces del último domicilio del causante o el lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. Aclaramos la diferencia entre competencia y prórroga, no nos confundamos, aclaramos cuál era el sentido de hacer entonces una sucesión. El tema del inventario. Hoy en la práctica, por lo menos en la mayoría de las asociaciones que yo inicié, no se están haciendo muchos inventarios. La mayoría de los abogados y herederos suplantan esta situación con el tema de denunciar los bienes que integran el acervo sucesorio. Si estamos todos de acuerdo, ¿sí? Podemos sustituir el inventario por esta denuncia de todos los bienes, excepto que haya sido pedido por un acreedor, ¿sí? Supongamos que el causante debía dinero, tenía una deuda y demás, bueno, el acreedor, para garantizar el cobro de su deuda, puede pedir el inventario, ¿sí? Y habrá que hacerlo. Un tema muy interesante cuando ustedes van haciendo la sucesión tiene que ver con la partición cuando tenemos varios herederos. Recuerden que cuando obtengo la declaratoria de herederos, luego obtengo la orden de inscripción, lo que tenemos es una indivisión hereditaria, es decir, cada uno tiene un porcentaje del todo, pero no está determinado qué le toca a cada uno. Y esa indivisión va a cesar con la partición. Entonces te digo, cuando hay un bien, somos 3 hermanos, es muy fácil. Solicitamos que se haga la partición, un tercio, un tercio, un tercio, y cuando hago la inscripción de la declaratoria, en la minuta del registro pondré un tercio, un tercio o un tercio. Si yo no pido la partición, antiguamente inscribían, no ponían porcentaje y ponían, antes de que se tuviera claro el tema de la partición, ponían los nombres del total de todos. Hoy, para inscribir, están pidiendo que uno establezca qué porcentaje. Antiguamente se daba por hecho, hoy se requiere hacer la partición. Recuerden que la partición puede ser judicial o privada. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar que podamos acordar, ¿sí? En el expediente, bueno, en un escrito, bueno, vos te quedás con esto, yo me quedo con esto, y vos te quedás con esto otro. Lo presentamos en un escrito, en el expediente, ¿sí? Lo denunciamos, ¿sí? Y se pagará la tasa de justicia, y se inscribirá, y los instrumentos saldrán a nombre de aquel al que se adjudicó ese inmueble o ese vehículo y demás. A veces también la hacen por escribano. Es decir, supongamos que tenemos 3 propiedades, tenemos la declaratoria de herederos y demás, muchos hacen esta partición vía escritura pública y la presentan en el expediente para poder hacer la parte final de la inscripción, o a veces la hacen la misma inscripción el escribano. Yo creo que los escribanos deben estar, algunos no están muy contentos, porque recuerden que con esto nosotros también podemos hacer muchas hoy inscripciones en nosotros, es decir, yo tengo, no sé, 3 inmuebles, lo hago sencillo, un inmueble le toca a cada uno, y yo adjudico, tal inmueble le queda a Juan, tal inmueble a Pedro, y tal a Manuel, ordenan la inscripción, y quien hace, digamos, hacemos el oficio testimonio, dependiendo de la jurisdicción donde lo tenga que inscribir, el juez me lo firma. Recordarán que ahora está habiendo una variedad increíble, algunos jueces nos piden que mandemos la documentación en Word, por mail, para que ellos puedan corregirlo, y luego sí lo cargan con la firma digital. Otros que no, que nos dicen que lo mandemos directamente, como siempre, digitalizado, por el PJN, y ellos luego lo imprimen, lo firman manuscrito y nos dan un turno para retirarlo. Pero lo interesante es que yo con ese instrumento luego, recuerden que en Capital, si tengo que escribir en el registro Capital, el registro requiere que yo tenga, se llama legalización de mi firma, en realidad es el reconocimiento de que estoy correctamente registrada en el colegio, completo la minuta, y me pone el colegio un sello de que yo estoy habilitado y correcto para el ejercicio, y llevo minuta, testimonio y demás al registro de la propiedad para hacer la inscripción. Eso era un trámite que antiguamente la mayoría de las veces lo hacían los escribanos, y hoy nosotros lo estamos haciendo mucho en las sucesiones. A ver si me olvidé algo. Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando sí o sí tiene que ser judicial la partición. Si hay copartícipes que son incapaces o con capacidad restringida, ojo con esto. Si hay menores, ¿sí? Si terceros fundándose en un interés legítimo se oponen a la partición privada,
legítima ya hablé, no me quiero olvidar de nada de lo central, y acá sigo con más preguntas en este camino. Si no se hace la partición, ¿se puede inscribir como indivisión hereditaria al bien? Ya, yo actualmente no me lo están, en el registro te lo van a observar, te van a pedir el porcentaje, con lo cual, sí, si el juez te lo va a ordenar, y yo tuve en uno problema, pero yo inscribí varios con indivisión, porque te va a quedar inscripto el bien a nombre de todos. Todos son acreedores son dos hermanos, de un medio de ese bien. Pero te voy a decir, se va a tener que partir. Si no tenés inconveniente, yo te recomiendo que hagas la partición, adjudiques la parte que le corresponde a cada uno e inscribas sin problema. Sería lo mejor, te va a quedar, y además por otro tema, recuerden, que no es menor, que es que el fuero de atracción del proceso sucesorio concluye con la partición, ¿sí? Porque si no después empiezan a haber otros inconvenientes. Acá ponen, el causante puede donar su parte disponible a un hijo en particular y la donación la hace por instrumento privado, tiene validez. ¿Cómo se hace para ejecutar en ese caso si no está determinado el porcentaje? Recuerden que algo es importante, que no tenemos que perder de vista cuando asesoramos, sobre todo cuando en Argentina no tenemos mucha cultura de planificar, en caso de que me muera, de lo que tengo, a quién le quede y cómo le queda. Si tengo herederos forzosos, la ley estableció y fijó una protección para esos herederos forzosos, ¿sí? Y de esa protección implica que la parte de la legítima no la podemos tocar. Ahora, luego yo, como padre, por ejemplo, quiero dejarle algo, puedo mejorar y de la parte disponible, dársela a otro de mis hijos. Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Por las variables de testamento que tengo, o bueno, el testamento es una buena vía, pero digo, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿Sobre qué porción? La porción disponible. También recuerda que este código trajo algo muy novedoso, que es poder dar una mejora al hijo discapacitado, o al hijo que consideramos que está en una menor situación de bienestar que los otros. Pero lo que tenemos que, me parece, tener muy claro cuando iniciamos esto es, yo recomiendo, por lo menos yo lo hago cuando me cae una asociación nueva, hacernos un mapa de cómo es esta familia, quiénes son los herederos forzosos, en qué porcentaje entonces le correspondería, cuál sería la porción disponible que tendríamos. ¿Por qué? Porque si a mí me viene a ver el futuro causante que está vivo y quiere organizar planificar su herencia, él podrá decir, bueno, tengo esta porción disponible y quiero dejárselo a fulano o a mengano, y podrá hacer la donación sobre esa porción disponible. Ahora, si yo dono o beneficio a alguno de mis hijos por encima de la legítima, tener presente y recordarlo que cuando yo fallezca, podrá hacer la acción para que se compensen y tener igual derecho con relación a la porción legítima, no a la disponible. De la disponible yo se la puedo dejar a un heredero forzoso o a un heredero no forzoso. Es la porción que yo tengo, que dispongo, ¿sí? Diferentes a aquellos que no tienen herederos forzosos y podrán, ¿sí?, disponer de todo, si no se presentará alguno próximo, si lo hubiera, o, como me ponen acá, ¿qué pasa si hay una herencia vacante? Muy interesante. ¿Puede hacerse una partición privada en la cual un heredero no recibe nada, madre deja el único bien a sus hijos? Está bien, saben que es algo que está sucediendo mucho en las particiones, en que se adjudica, en la mayoría de los casos, en este caso que vos ponés, de madre e hijos, la cónyuge, recuerden que recupera su ganancial, y la cónyuge solo hereda sobre los bienes propios. Y aprovecha esa instancia para hacer lo que se llama la partición y adjudicación. Dice, bueno, le dejo este inmueble que le quede a mis hijos, y yo me reservo el usufructo. Se puede hacer, la partición no va a exigir que sea, a ver, si estamos, pues, siempre que no haya discapacitados, menores. Recuerden, con menores es todo un tema porque vienen los asesores de menores asegurando el patrimonio de los chicos, y usualmente cuando hay patrimonio de los chicos hay que pedir autorización para disponer de esos fondos, ¿sí? Yo tenía una asociación donde murió un papá muy joven, dejó 3 nenes chiquitos, y bueno, había que pedir permiso para vender una propiedad con ese producido
poder comprar algo exclusivamente a nombre de los chicos. Es más complejo, y recuerden que en esos casos usualmente los honorarios son a regular vía judicial, muy difícil acordar algo antes cuando hay menores. Pero técnicamente es fascinante el tema de sucesiones. Pero vuelvo a decir, lo que está pasando ahora es que muchos cónyuges, cuando fallece su esposo, en la partición adjudican a sus hijos y se reservan el usufructo. No requiere, claro, la ley, si somos todos mayores y demás, no le importa si yo cuando adjudiqué, yo soy tu hermano y a mí me quedó 40 y a vos te quedó 100. Si en la decisión de la partición decidimos esto y lo firmamos y después le da el ok, no van a tener inconveniente. Pero vuelvo a decirte, hay que hacerlo en ese acto de la partición. Está habiendo muchos en ese tema. Me parece que la clave, cuando uno arranca, a ver, perdón, estoy leyendo uno que me dice, ¿puede hacer una partición? Sí. Para adjudicar en este caso es necesario la escritura. Perdón, se puede hacer apertura de dos causantes en el mismo expediente con igual masa hereditaria y herederos. Para adjudicar en ese caso es necesario la escritura o por partición judicial. Si le deje el bien pero sin usufructo, sí. A ver, mueren en un accidente los cónyuges. El tema de que les permitan hacer el proceso, en el mismo proceso sucesorio, tiene que ver, recuerden, con identidad de sujetos y objetos. Yo he tenido casos donde como los herederos no son los mismos, no hay identidad de sujetos, ustedes van a iniciar sucesión de la madre y la sucesión del padre, ¿sí? Pero puede suceder, como digo yo, que tengamos distintos hermanos, que la mamá tenga, hoy es muy común, no sé si a ustedes les ha tocado, se presentan hermanos que eran bilaterales, es decir, que comparten madre y padre, se presentan hermanos unilaterales que solo comparten o madre o padre, no van a tener problema para partir. Yo lo que les diría, tengan mucho cuidado con las muertes del cónyuge, que muchos lo dejan ahí y no lo inscriben. Entonces después, el que quedó vivo, el supérstite, quiere hacer algún acto de disposición con ese bien y no lo tiene inscrito, los herederos quieren hacer algo. Y los procesos sucesorios, la parte de inscripción, en la mayoría de los juzgados, salvo honrosas excepciones, demora un tiempo. Es decir, si bien la parte de partición se nos pusimos de acuerdo y queremos inscribir, hacemos el escrito divino, partimos, esto te quedás vos, esto me quedo yo, y el juez ordena la inscripción. Cuando yo tengo la orden de inscripción, inscríbanlo, mi sugerencia, salvo que tengan la opción de ponerlo a la venta y luego pidan la inscripción por tracto abreviado. ¿Qué sería esto? Denuncio al adquirente, denuncio al escribano que va a intervenir, y el juez va a ordenar la inscripción directamente en cabeza del nuevo adquirente, y ahí usualmente lo que nos ahorramos son gastos de inscripción y demás. Pero más que nada, por el hecho que te puedo decir, que la partición lo que hace es darle cierre a la competencia de la jurisdicción. Acá un colega me preguntó, ¿cuál suele ser la porción disponible de la herencia que puede dar un no forzoso? Y va a depender de lo que hablamos antes. ¿Qué código tenés? ¿Cuándo murió el causante? ¿Se entiende? Y recordate eso. La legítima, los porcentajes de legítima te va a variar si aplicás el código viejo o el código nuevo. ¿Se entiende? Esa es la clave central. Por eso, ojo, porque está habiendo muchos, yo siempre digo, muchos errores. Cuando nos presentamos, si el causante murió antes del 2015, tendré que aplicar el código de fondo con las legítimas de ese entonces, y si murió después, tendré que aplicar las legítimas del nuevo código. Si alguno tiene alguna duda que yo hoy no haya respondido en esta idea de dar la charla, les dejo mi mail, muchos ya lo tienen, que es draangelesmartinez@hotmail.com, es muy sencillo, y no van a tener inconveniente, puedo responder alguna duda. Acá alguien me pregunta, ¿qué pasa si tengo sucesiones iniciadas anteriores donde el causante fue denunciado heredero? Bueno, muy bien, si ya lo tenés, una cosa es que lo denunciaron heredero o fue declarado heredero, ¿sí? Si aceptó la herencia o no la aceptó. Recordá que tenés un plazo para aceptar la herencia de 10 años. Si el causante
no aceptó la herencia y muere, y pasaron 9 años, el heredero podrá presentarse en esa sucesión donde el causante fue denunciado y no aceptó, dentro del plazo que le resta para aceptar la herencia, que es de 1 año, y aceptarla y poder disponer de aquellos bienes que integraban esa sucesión. Pero recuerden que el plazo de aceptación de la herencia es de 10 años, con lo cual, si el causante no lo hizo, los herederos podrán hacerlo por el plazo que les reste. ¿Soy clara? Ojo con esto, que es súper, súper importante. Me dicen que recuerde mi mail, la abreviatura de doctora, DRA, mi nombre completo, angelesmartinez@hotmail.com. Espero haber sido clara, intenté hacerles un pantallazo del proceso general. Es un tema que da para posgrados. Lo interesante es que en el próximo encuentro van a tener cuestiones prácticas de aplicación. Muchas gracias a ustedes por esto, me ponen muchas gracias. Después va a venir un docente que yo quiero mucho, que va a hablarles sobre las sesiones, y es muy interesante, pero digo, su sesión da para mucho, y lo que recomiendo, y se lo recomiendo a los que recién se inician, primero lean la ley. El gran problema que uno está observando en el ejercicio profesional es que muchos colegas o siguen a un autor o siguen a otro autor. Yo tengo algunos maestros a que sigo y siempre me dicen, primero lee la ley. Por eso arranqué esta exposición con el artículo 4 del Código Civil, que nadie le da bolilla, que es primero la ley, ¿sí? Y cuando queremos ver el sentido de la ley, primero la palabra, ¿qué escribió? Analicemos cada palabra, la ley. Y en la ley vamos a encontrar la solución para nuestro caso concreto. Por eso, si ustedes me dicen recomendaciones, un tips práctico, que lo hacen muchos juzgados y que yo recomiendo hacerlo, es hoja, mapa de quién es mi cliente y qué lugar ocupa con relación al causante. Y tener bien claro qué porción le corresponde. Teniendo esto claro, cuando empecemos a trabajar todo lo demás, voy a poder tener claro si afectaron su legítima en caso de ser un heredero forzoso o no, y veré si tendré que hacer una acción de colación o no, si tendré que hacer una petición o no. Pero la clave me parece tener claro dónde está. Pero el gran problema es que aplicamos todas las sucesiones iguales. Entonces, ojo con esto, y vuelvo a hacerle hincapié para cerrar al artículo con el que arrancamos. Ténganlo presente, el 2337, porque me parece que lo que yo estoy observando es que me han venido a ver mucha gente que iniciaron una sucesión cuando solo había plazos fijos o cuentas bancarias o caja de seguridad. Con este artículo, que lo tenemos que tener grabado a fuego, los abogados tenemos que ser defensores de este artículo, que es el cumplimiento de la ley, y asesorar, obviamente, si yo asesoro a mi cliente, percibiré honorarios por la tarea que hago. Podría hacer carta documento, haciendo mención de este artículo. También haciendo mención de qué daños pudiera causar que el banco no entregue el dinero que corresponde. Y voy a poner un ejemplo burdo para un país como el nuestro. Si mi cliente tiene una caja de ahorro o un plazo fijo en pesos, y se venció el plazo fijo en pesos, si yo no puedo disponer rápidamente de eso, ¿le va a causar un perjuicio a nuestro cliente, sí o no? Si es un heredero forzoso. Sí, porque no es lo mismo. Me encantaría vivir en países donde la inflación es mínima, pero estamos en Argentina, y nosotros debemos asesorar en esto a nuestros clientes. No es lo mismo sacar el dinero hoy, que si me obligan a hacer la sucesión, que no debería, para que me ordenen el retiro de ese dinero dentro de 3 meses. ¿Por qué? Si yo tengo un artículo de la ley que me lo faculta, tendré que pedirlo por carta documento, y haciendo esta reserva. Si supongamos que el banco no lo pague, ¿sí? Genial, pero si yo perdí de tener o intereses para renovar el plazo fijo y demás, bueno, tendré la posibilidad de pedir ese resarcimiento. Entonces, ojo con este artículo, que lo que estamos observando muchos colegas, lo están dando en todos los congresos y charlas, es usémoslo. Los abogados no lo estamos usando tanto, usémoslo, porque me parece que vamos a garantizarle a los herederos forzosos, vuelvo a decir, ascendiente, descendiente y cónyuge, vamos a garantizarle la disponibilidad de esto, que no es registrable. Si no es registrable, lo podemos disponer. Si alguno de los herederos se aprovecha, tendremos las acciones pertinentes de colación y demás para reclamar aquello que no entregó a cada heredero. Pero el heredero puede ir y retirarlo. Recomendación, carta documento funciona con algunos bancos, con otros no, pero hagan mención de este perjuicio que les podría generar a los
herederos y en su caso su artículo. ¿Qué artículo es? El mismo con el que empecé esta charla y con el que decidí terminarla. Es el 2337. Ustedes me van a odiar con este artículo, el de la investidura de heredero. Y es muy importante porque eso, no lo tenemos tan presente. Acá alguien me pregunta, ¿cuándo uso este artículo? Perdón, y lo voy a leer así. Vamos a empezar como terminamos. Solo se usa ese artículo cuando hay cuenta de dinero en el banco, porque hay clientes que tienen otros bienes además, y los podemos usar solo para esas cuentas. Si hay menores, se puede utilizar el artículo 2337 para retirar el dinero del heredero mayor. A ver, volvemos a esto. Si hay herederos, si yo tengo 18 años, soy heredero forzoso, ¿puedo retirar el dinero? Sí, puedo. Después tendré que entregar la porción que corresponda al resto de los herederos, sí. Pero yo pongo este ejemplo muy, muy concreto de Argentina por el tema de nuestra situación de pesos. Solo para los casos, lo dice la ley, lo leímos al iniciar, solo cuando tenemos bienes registrables, en el caso de los bienes registrables, la ley lo dice, no obstante, voy a terminar como empecé, me van a odiar con este artículo. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria de heredero judicial. Con lo cual, como cuando arranqué dije, si no hay bienes registrables, no debo iniciar el proceso, porque tengo este artículo del 2337, donde al heredero forzoso lo invisten. Alguno dice, se pone el traje del causante, se pone la camisa del causante, y ocupa su lugar. Y lo da este artículo, que es fabuloso, pero hay que usarlo. Hay que usarlo. En muchos casos, a ver, a mí lo que me ha pasado, que me funcionó es, si hay herederos que se llevan bien, en ese caso uno que puede hacer. Yo comparto alguna experiencia práctica. Yo he tenido casos donde interveníamos 2 abogados, 2 hermanos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, mandamos el mismo texto de la carta documento, y el día que se hizo la entrega, fuimos los 2 y cada uno retiró un 50%. ¿Cobro una indemnización laboral por fallecimiento? Muy bien, exacto, ¿lo puedo aplicar? Sí, lo puedo aplicar. Porque si yo tengo que cobrar una indemnización laboral, no es un bien registrable, con lo cual acredito mi carácter de heredero y me lo tienen que abonar. Correcto, otra colega me pone, si yo tengo un heredero que el causante dejó una propiedad y dinero en cuenta bancaria, por la cuenta bancaria podría utilizar el 2337 sin requerir el inicio del proceso sucesorio, por la propiedad sí, porque el mismo 2337 lo establece. La colega pone, ¿qué pasa si no le pagan? Mandar una carta de documento sería un buen camino, porque al mandar una carta de documento, primero le recordamos a la parte de legales del banco que lo dice la ley, ahí jueguen, 2337, el artículo 4 que hablábamos recién, lo que dice la ley es obligatorio, dice el artículo 4 de la ley. Y sí, va a haber perjuicios, hacer mención a lo que tenga que ver con los daños que nos pueda causar. Recuerden que la ley es clara, todo daño que se provoca hay que resarcirlo. Con lo cual, si yo siempre pongo el ejemplo más claro que nosotros, supongamos, me recibí en esa época, diciembre de 2001, fallece alguien, y a nosotros nos vienen a ver en enero, feria judicial, ¿inician una sucesión en enero? No. Ahora, la realidad, sí, podría iniciar una cautelar, pero la realidad cuál es, que en enero, ¿sí? Yo si tengo fondos bancarios, tendría que aplicar hoy, vigente, en el 2001 no estaba, pero hoy está el 2337, y pedir que le paguen a mi cliente el dinero existente de su padre, de su hijo o de su cónyuge. Y disponer de ese dinero en enero, y después iniciaría en febrero la sucesión por el tema de los bienes. Porque algo mencioné de 2001, porque si algunos son viejitos como yo, en el 2001 el valor del dinero en pesos, si yo quería comprar moneda extranjera, iba cambiando. Y enero cambió, febrero cambió, 2001 y 2002 fue un año, yo siempre digo, yo me recibí 7 de diciembre, donde se vio muy claro el grado de inestabilidad. Por eso, nuestro rol como abogados, que muchas veces tenemos mala fama y dicen, bueno, pero ustedes son los que mejor la llevan en la sucesión. No, nosotros venimos a dar soluciones a problemas que tiene la gente, como conocemos la ley, sabemos la ley, y si no sabemos hay que leerla. Por eso, siguiendo a mis maestros, siempre digo,
primer punto que tengo que leer es la ley. Después, obviamente, puedo nutrirme con tratados. En sucesiones hay tratados muy interesantes. Está el tratado del doctor Masco Córdoba, está el tratado de Graciela Medina, que son muy, muy claros. Pero la clave es, si no sé la ley, por más que lea un tratado, voy a estar en ascuas, porque en el tratado recuerden que el autor hace un análisis de lo que le parece en su opinión eso. La clave central es leer el Código Civil. A mí me cargan, yo lo tengo todo el tiempo acá sentado al lado conmigo. Cuando cualquier colega me hace una consulta, digo, ¿para qué miro la ley? Primero leamos el artículo de la ley. Y en este caso, como inicié esta charla, el 2337 lo dice claro. Claro. Bienes registrables, inicio proceso judicial. Si soy un heredero forzoso, cuando hay bienes registrables me lo tiene que declarar el juez. Para los no registrables no. Como bien decía un colega, tengo una indemnización laboral, ¿la puede cobrar ascendiente, descendiente o cónyuge? Sí. ¿Puede que no suceda? Y sí, puede pasar. Ustedes más de uno le habrá pasado que le hayan obligado a iniciar la sucesión para obtener la declaratoria y pagar con declaratoria. ¿Eso con qué tiene que ver? Primero, con los temores que tiene quien paga. Recuerde que quien paga mal, paga tantas veces sea necesario hasta que pague bien. Nosotros teníamos el refrán de que quien paga mal, paga 2 veces. Y no, no es así. Uno, si paga mal hasta que pague bien. Y si pagó mal 2, 3, 4, 5, hasta que pague bien va a pagar. Entonces, quien tiene que pagar se quiere asegurar hacerlo en la forma correcta. Ahora, ¿qué tenemos que darle? Bueno, intimarlo con estos artículos y hacerle ver que si no cumple con la ley, si llegara a haber perjuicio, va a resarcir ese perjuicio. Entonces, la carta documento es un elemento interesante, y si pasa algo, después podré pedir el resarcimiento, si se perdieron intereses, si se generó un perjuicio, para el caso concreto. Me dice, si es un juicio a favor del causante que aún, a ver, perdón, si es un juicio a favor del causante que aún no cobró, tampoco sería necesario iniciar sucesión. El ejemplo más usual que suele pasar son los juicios de reajuste, no sé si a ustedes les ha tocado, donde son largos, y se muere el causante, digamos, el que inició el juicio, no puede presentarse en el proceso acreditando ser heredero forzoso, ¿sí? Ascendiente, descendiente o cónyuge, no hay un bien registral. Ahora, que después algunos juzgados planteen que si yo lo único que tengo para heredar, pensemos, sea un juicio de reajuste, ¿por qué voy a iniciar un proceso sucesorio si la ley me lo dice en el 2337 clarito que solo para bienes registrables? ¿Por qué? Meteremos este artículo, pelearemos con este artículo, utilizaremos los recursos procesales que la ley nos faculta, apelaremos y demás, porque tengamos claro, iniciar un proceso judicial sucesorio también implica el tema de costos y gastos, ¿sí? Costos de tasa de justicia y demás, y honorarios nuestros en el proceso judicial, que no es lo mismo que si mi trabajo, recuerden que la ley establece que yo voy a cobrar en base al porcentaje, al monto del proceso, pero también a la labor efectivamente que realizo como profesional. Y a ver, ¿será lo mismo en tiempo lo que me lleve a mí percibir algo en forma extrajudicial que judicial? Y usualmente no. Entonces, me parece que tenemos que tener muy en claro este artículo, y lo inicié con el 2337 y lo concluyo con el 2337 augurando que todos ustedes que se inician en esta maravillosa camino del proceso sucesorio y de las sucesiones que tiene tantos vericuetos, no se van a aburrir. Como recomendación entonces, a leer mucho la ley, y este artículo a ponerlo en práctica. Porque ¿cuál es el problema de que no nos den tampoco mucha bolilla? Que pocos abogados lo piden y lo reclaman. Y un banco no me puede cambiar lo que dice la ley, porque internamente en el banco tal exige que haya una declaratoria. No es mi problema. La ley es clara y es obligatoria en la República Argentina. Aplicó el 4 del Código Civil y este artículo. Entonces, los insto a que si llegan a tener bienes que no son registrables, utilicen el 2337, manden carta documento, ármenla pensando en qué perjuicios pudiera generar el no pago o el no cumplimiento en el pago de una indemnización o lo que fuera, y dejar esto plasmado en la carta documento, porque si después ustedes tienen que hacer alguna acción, tendrán abierto el camino y documentado. Mi experiencia indica, yo sobre todo el año pasado, que esto fue un año muy complicado con el tema de los bancos, y hubo un tiempo que tuvimos una feria larga, nosotros el año pasado en provincia de Capital, yo el año pasado mandé varias cartas documento, ponía mi mail, ponía mi teléfono,
y me han llamado de varios sectores de legales de bancos, y algunos me decían, pero doctora, ¿qué certeza tengo yo? Usted como banco tiene que cumplir lo que dice la ley. Si los pueblos herederos tienen problemas, litigarán entre ellos lo que corresponda. Pero usted tiene que cumplir la ley. Por no cumplir la ley, yo puedo hacerle acciones si le genera un perjuicio. Entonces, los insto a que lo apliquen en los congresos, en el último congreso que se hizo de Derecho de Familia y de Sucesiones Internacional, este artículo también se mencionó. Pero vuelvo a decir, les reitero, léanlo, reléanlo. La ley es clara. El problema que tenemos es que algunos abogados no lo peticionan. Pidámoslo, en la medida que seamos mayoría, los abogados que hagamos cumplir lo que dice la ley, que es obligatorio, porque la ley así decidió establecer en el artículo 4, después va a ser la minoría, cuando todos los abogados reclamen, y la minoría no lo reclame, nos va a costar menos. Ahora, si somos la minoría los que pedimos, somos los que más después tenemos que litigar. Quedo a disposición entonces para que el que tenga alguna duda, inquietud, me mande un mail. El ejercicio profesional, la maravilla que tiene, siempre digo, es compartir conocimientos, compartir experiencias, en eso nos enriquecemos y aprendemos a ver otras miradas en el caso concreto que nos toca. Ha sido un gusto estar en el foro de iniciación profesional, en cualquier momento nos volvemos a encontrar y me encantó estar con ustedes. Que tengan un lindo martes. Chau, chau.